Gracias, Sergio. ¿Cómo están? Muy buen día a todos los compañeros de los medios de comunicación. Agradecemos mucho que nos estén dando la oportunidad de estar en esta rueda de prensa. Muy buen día a todas y a todos ustedes. Hoy un tema que nos ocupa platicar y que es un tema que déjenme decirles que le he dado mucho a la reflexión y que con tantos temas que ha habido en la agenda pública en estos 19 meses, es un tema que se ha dejado por parte, yo creo que de todos los actores, no dándole la importancia que tiene, pero también de las consecuencias que va a empezar a tener en próximos meses. Es el tema del campo mexicano y es una preocupación grave la crisis que está atravesando nuestro campo mexicano, empezando desde la población que vive en el campo mexicano. 27 millones de mexicanos viven y o dependen del campo mexicano. Es algo muy importante que hay que decirlo, de los 5.3 millones de unidades económicas rurales, para que nos demos una idea, más o menos el 72% de esas unidades económicas rurales viven en la subsistencia. Es importante, y solamente el 8.4% están en lo empresarial, o sea, el 75% aproximadamente requieren realmente de este desarrollo rural y que lo hemos visto un poco o muy alejado. Si vemos desde cuál fue el último presupuesto del presidente Peña, 70,000 millones de pesos solamente para Zagarpa, hoy para SADER alrededor de 38,000, que fue lo que se aprobó, sin contar estos recortes que ha tenido el tema del campo mexicano y sobre todo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio el pasado 1 de julio. El sector del campo, dicho de esta manera, ha sido uno de los sectores más olvidados de esta administración. Lo vemos en el simple presupuesto. Hay una frase que dice que amor que no se ve reflejado en el presupuesto es mera demagogia, y lo vemos así, ya que el 75%, como se les decía hace un rato, son productores de subsistencia que necesitan este acompañamiento de lo que se está haciendo. Y con el sobretexto del gobierno federal de que hay que recortar dinero a todo y todo era corrupción en este tema del recorte de los programas sociales, sobre todo en desarrollo rural, en el SADER o ante Zagarpa, pues vemos que se deja de lado sobre todo a los más indefensos, a los que se tienen que apoyar para que puedan tener una producción, sobre todo básicamente en estos sectores que son de granos o oleaginosas, que son lo que es lo que alcanza para muchos de estos productores y lo que en nuestro territorio mayormente es lo que se hace. Las propuestas que se hicieron hoy en el campo, bueno, pues están derrumbando. Nunca ha estado peor nuestro campo. Hay que decirlo, se extinguieron fondos de la financiera rural. El dinero de la financiera y de los fideicomisos son un recurso muy importante que hoy no estará en manos de los productores. Yo creo que el presidente lo menos que quiere es que tengamos un campo productivo, lo que quiere es tener campesinos que dependan finalmente de él. Y esto él lo entiende perfectamente, no solamente en el que va el campo. Podemos verlo en todos los demás sectores, porque el presidente, él había dicho que el campo mexicano en su administración iba a ser uno de los sectores más apoyados y hoy en los números vemos que no es así. Hay un tema muy importante de este decreto que incluso circula por lo del famoso glifosato, que la Secretaría del Medio Ambiente, a través de su titular, hay una diferencia en unos audios que se filtran y demás, y que vemos cómo unilateralmente toman esta decisión de la importación de glifosato, que ayuda básicamente a que el glifosato es un herbicida, se utiliza para matar o para controlar la maleza en los cultivos, sobre todo en los cultivos de tallo largo. Recordemos que cuando crece la maleza alrededor del cultivo de tallo largo, la maleza lo que hace es
absorbe los nutrientes del fertilizante de la tierra y demás, y entonces no permite una producción óptima de esto. Entonces, la eliminación del glifosato de una manera unilateral, pues a quienes está perjudicando básicamente, pues es a los productores, a todos sin excepción de este tema. Y lo único que hace va a ser que nuestros rendimientos caigan en este tema y que el mayor afectado sea el productor. Hay un gran debate en el tema del glifosato, si es cancerígeno o no. Hay organizaciones internacionales, algunos que apoyan esta parte, hay quienes no. El problema es que unilateralmente se pida la eliminación del glifosato, pero no se esté dando una alternativa de qué pueda sustituir esto para que en el campo mexicano se pueda tener sobre todo esta parte que es importantísima para el control de las malezas y que la producción de nuestra agricultura pueda ser sustentable y sobre todo rentable, que es lo que necesitan. La reducción del programa especial concurrente, recordemos que es uno de los temas que no se han tocado mucho, los programas que desaparecen en esta actual administración y que es un tema que nos preocupa mucho. Déjenme decirles, antes de la entrada del vigor del Tratado de Libre Comercio en el primer trimestre del año 2020, las importaciones de granos se habían acumulado en 17 millones. Este es un tema que sigue incrementando y que en México tengamos una mayor producción, lo único que estamos obligando es que sigamos dependiendo. El presidente, uno de sus temas que dijo al inicio de la administración es que quería que México fuera totalmente independiente. La FAO dice que para este tema México tenemos que tener una autosuficiencia alimentaria de hasta un 75%, lo cual lo vemos totalmente alejado de la realidad. En este caso, la autosuficiencia alimentaria, déjenme les doy un dato. Robobank dice, esta entidad financiera de los países holandés, de los Países Bajos, dice que México será el primer importador de maíz en el año 2029 si seguimos con esta política. El tercer importador mundial del sorgo, después de Sudáfrica y China, entre otro tipo de asuntos. Y esto nos parece realmente un tema que no ayuda nada a lo que el campo mexicano requiere, pero sobre todo a los compromisos que el presidente de la República hizo ante los agricultores y los campesinos. Estados Unidos están pidiendo que después del primero de diciembre, del 1 de julio que entró en vigor el TEMEC, los productores de Luisiana, Georgia y Florida están haciendo una presión política para que los productos estacionales o perecederos, recordemos que estos productos son las estaciones que tenemos y que tienen esta producción de los 120 días, sean protegidos del 1 de julio a la fecha. Entonces es un tema que pone en clara desventaja. Ya el Consejo Nacional Agropecuario está haciendo la denuncia en este aspecto para que el gobierno mexicano pueda entrar al rescate y a la ayuda de este tema que nos parece sobre todo fundamental, debido a que en México hoy lo que requerimos es alimentos. Hoy lo que requerimos son este tipo de apoyos que el gobierno federal tiene que pensar en los agricultores, no recortando recursos. Hay en México estas unidades económicas rurales, que es el 8.5% aproximadamente, que ya son totalmente independientes e industriales y ellos básicamente no requieren el apoyo. Los que requieren el apoyo son los pequeños que están en esa transición, a los cuales también se les recorta este tipo de subsidios. Y si vemos y hacemos la comparativa de a quién le vendemos el 80%, que es Estados Unidos y Canadá, pues la famosa Farm Bill, que es una ley que tiene un presupuesto multianual de 5 años y que ellos están viendo el entorno mundial, no solamente en sus pequeños productores, sino a dónde hay que vender su autosuficiencia alimentaria, bueno, pues nos dejan una clara desventaja en este tema. El tema del campo es un tema muy amplio, es un tema que tiene muchas aristas.
y que nos preocupa mucho el que se esté dejando de lado todo aquello que se dijo que se apoyaría y que hoy básicamente está en una total indefensión. Se elimina o se desaparece la Agencia de Servicio a la Comercialización Acerca, que precisamente acompañaba a estos pequeños y medianos productores a esta independencia o esta autosuficiencia, y hoy nos preocupa mucho porque lo único que está sucediendo es que estos productores que estaban en este nivel, bueno, van a retroceder y van a regresar nuevamente, o muchos de ellos, a la subsistencia, y lo que generaría es el desempleo y una crisis que se avecina en el campo mexicano. Con esto concluye esta parte de mi intervención. En espera de las preguntas de ustedes, estoy en la mejor disposición y les agradezco a todas y a todos ustedes la oportunidad que me dan de platicar con ustedes en este tema que me parece de total importancia para las y los mexicanos. Primero es de Israel Aldave. Dice, si se prohíben los herbicidas, ¿cuánto subirían los alimentos en el país? Por ejemplo, la tortilla. ¿Cuánto se afectaría la producción nacional? ¿Cuántos campesinos se pondrían en riesgo? Y si con este decreto no se pone en riesgo la autosuficiencia alimentaria. Gracias, Israel. Definitivamente se pone en riesgo, yo les comentaba en un inicio, el crecimiento de la maleza alrededor del maíz en particular, le está absorbiendo entre un 20 o un 30% de los nutrientes. Esto va en detrimento al rendimiento. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Un maíz que crece en temporal tiene rendimientos aproximadamente entre 3.5 y 4 toneladas por hectárea, dependiendo de la región. Un maíz que está de riego, hay rendimientos hasta de 13, 14 toneladas por hectárea. Si multiplicamos y hacemos esta diferencia, pues claro que el rendimiento del productor va a mermar. El productor, para que no pueda utilizar este herbicida, lo puede hacer de la manera que antes se hacía. ¿Y cuál era la manera que antes se hacía? Pues lo que le llamaban famoso el quitar el quelite o el desquelitar, que es un trabajo que se hacía a mano. El problema es que tendrías que pagar muchas cuadrillas para poder aumentar el que puedas quitar la hierba a mano. Entonces esto, claro, estaríamos hablando de que tendríamos un problema, primero, del bajo rendimiento. Segundo, si lo haces a mano, para no perder tu rendimiento de producción, tendrías que contratar personas. Esto aumentaría tus costos, pero una parte muy importante, Estados Unidos hoy, por ejemplo, que hoy importamos prácticamente mucho maíz amarillo de Estados Unidos a México, tenemos un grave problema. En Estados Unidos, mucho de lo que importamos es transgénico o semillas mejoradas con rendimientos hasta de 20 toneladas y precios por debajo de lo que en México se paga. Entonces, tendríamos un incremento, claro que en nuestros granos, claro que tendríamos un incremento en nuestro país. No tengo una cifra, pero podemos hacer una cuenta muy rápida que estaríamos dependiendo o aumentando entre un 10 en un 15% el costo de la producción. El problema más grave es que no habría en México quien comprara este maíz al precio que al productor en México les estaría sucediendo, y los intermediarios lo que estarían haciendo es abrir las importaciones para traer maíz. ¿De dónde traemos básicamente? De Sudáfrica, de Brasil y de América del Norte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Senador, yo quisiera preguntarle, hay organismos empresariales del campo que se han manifestado abiertamente por seguir utilizando este herbicida. Son organismos que tradicionalmente han tenido pues cercanía política con Acción Nacional. Mi pregunta en específico es, ¿el Partido Acción Nacional apoyará a estas organizaciones para que se siga utilizando el glifosato? ¿Están ustedes de acuerdo con la utilización de este herbicida? No hay, es cierto lo que decía, no hay evidencia contundente científica que demuestre pues que sea generador de cánceres, pero hay la sospecha de que sí. Me gustaría saber qué posición va a asumir Acción Nacional en este caso. ¿Apoyarían al secretario del Medio Ambiente que se ha opuesto o apoyarían al secretario de Agricultura que lo apoya el uso del glifosato? Esto porque ha demostrado pues que sí es necesario para contener esta maleza, como usted dice,
plantas nocivas para los campos, pero también, bueno, pues llevamos el riesgo de que pudiera ser un agente cancerígeno. Me gustaría conocer, desde su punto de vista, el Partido de Acción Nacional, ¿de qué lado se va a colocar? ¿Del lado de la Semarnat, del lado de la SADER? Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a poner del lado de los consumidores, nos vamos a poner del lado de los agricultores. Hay que recordar que este tema, efectivamente, el glifosato se utiliza en el mundo hace 30 años aproximadamente. Y déjame decirte que en el mundo son pocos países los que han prohibido el uso del glifosato. Te voy a dar un ejemplo de estos países. Por ejemplo, prácticamente toda la península arábiga ha prohibido el uso del glifosato, donde sabemos que no es una región que sea altamente productora de granos oleaginógenas. ¿Por qué? Por el tema de su población. Pero ¿por qué te digo que nos vamos a poner del lado de los productores? El 50% del glifosato en el país se utiliza básicamente en las regiones del sureste mexicano por la humedad que existe y entonces es un tema de control de malezas. El glifosato, si hoy bien hay organismos que dicen que puede contener y que contiene, hay estas contradicciones de si contiene agentes cancerígenos o no. Hoy lo que no creo que sea posible es que unilateralmente se esté pidiendo la cancelación de la importación del glifosato y no le estés dando, ojo, al productor una alternativa que pueda hacerlo. En Estados Unidos, solamente en el estado de California, el condado de Los Ángeles lo ha prohibido. De ahí en más, en todo el demás de territorio de California no lo ha prohibido. Si nos vamos a la región de Nebraska y de los de los estados que son altamente productores de grano, en ninguno de esos estados ha prohibido el uso del glifosato. Lo único que estaría pasando es que en México bajaría nuestra producción y lo único que estaríamos haciendo seríamos altamente dependientes de la importación de granos y oleaginógenas del mundo. Y esto lo que traería no solamente es un alto costo de los granos en México, sino también de desaparecer a los productores mexicanos mientras no se les dé una alternativa distinta del uso del glifosato. Ay, déjame decirte algo. Hay algunas alternativas biológicas, sin duda. El problema es que estas alternativas biológicas que existen en el mundo, no en México, en el mundo, hoy no son suficientes para poder sustituir de golpe y porrazo al glifosato. Ese es el grave problema, que estas alternativas biológicas que hay no sustituirían de entrada el 100% del consumo del glifosato, sería gradual. Y esto pues nos pone en una clara desventaja comercial, en una clara desventaja incluso de la alimentación de nosotros mismos en México y tendríamos un grave problema de carencia de alimentación. Por eso es que hay este gran debate entre Alfonso Romo y el secretario de la SADER y el secretario del Medio Ambiente. Uno, Alfonso Romo, con el interés que tiene en el tema de los seguros agrícolas, el secretario de SADER que conoce de este tema, y el otro tema de Víctor Toledo de Medio Ambiente, que tiene esta idea de la agricultura ecológica, pero que no hay el suficiente producto que pueda sustituir el glifosato. Con respecto a las organizaciones que comentas que Acción Nacional puede tener alguna simpatía o no, déjame decirte que en este tema es muy claro. Todas las organizaciones del país, incluso de las de izquierda, están en contra de esta decisión unilateral, de este decreto que el presidente hace y que no consulta a nadie y que al final es también una tomada de pelo y una engañada para los campesinos que hoy lo que necesitan son recursos. Lo que menos necesitan es esta política del campo que está llevando el presidente López y lo único que está haciendo es lo que siempre dijo. Primero los pobres porque él quiere seguir haciendo más pobres y esto sería una manera de poderlo hacer mientras no se le ofrezca una alternativa. Perdón, senador, si me lo permite, no sé si está usted enterado que por lo menos 10 ciudades de Canadá y algunas otras importantes 10 provincias también lo han frenado. Mi pregunta también tendría que ver si no habrá problemas dentro del TLC, bueno, del TEMEC, por el uso de estos herbicidas ya
usted conoce, las organizaciones ambientalistas de Estados Unidos son de las más poderosas en el mundo y bueno, pues eso también podría traernos no solamente la parte de nacional de no tener los granos suficientes para la alimentación de los mexicanos, sino pues en los compromisos internacionales que tienen nuestros productores. Esto en el futuro cercano, no estoy hablando ahora, en este momento. Efectivamente, déjame decirte, son 10 provincias de Canadá y la única ciudad importante en Canadá que lo tiene prohibido es Vancouver. No hay ninguna otra ciudad importante. Y de Estados Unidos, lo decía muy bien, solamente en California es en Los Ángeles. En el lado del sureste es Florida, básicamente, pero quienes son los realmente productores de granos en Estados Unidos, ningún estado lo tiene prohibido. El ingreso económico en Florida es a través del turismo y tiene otras fuentes de ingresos. Si lo vemos, el ingreso en el condado, ojo, solamente el condado de Los Ángeles es otro tipo, pero tienes pegado en el condado de Los Ángeles, tienes otros condados que incluso lo tienen abierto. El condado de Orange, el condado de Ventura, estos condados que realmente son productores y es a donde van los mexicanos a trabajar, ahí no está prohibido el uso del glifosato. En estos lugares no. Efectivamente, Estados Unidos tiene agencias y tiene organizaciones medioambientalistas muy poderosas, muy potentes, pero que no han podido hacer eco. Y déjame decirte algo, yo no defiendo a quien produzca o quien haga el glifosato. Yo defiendo al agricultor. ¿Qué alternativa le tenemos que dar si vemos en México que el 75% de los productores en México viven de la subsistencia? Son agricultores que están en la subsistencia y tú les quitas una alternativa, pero no les das otro apoyo, lo único que vas a hacer es hacer al pobre más pobre, como el presidente lo ha dicho. Y si vemos en el mundo, déjame darte un dato, en el mundo solamente en Asia, Malawi, Vietnam y Sri Lanka lo tienen prohibido, solamente estos tres. Y si vamos a América Central, solamente Bermuda y San Vicente. Y si lo vemos en Europa, Francia, una región, Bélgica, prácticamente todo Bélgica, Países Bajos, pero vemos otros países que son realmente productores, España y otros países no lo tienen prohibido. El problema es este debate con qué sustituyes al glifosato en este momento y que tengamos las cantidades suficientes para poderlo hacer. Espero haber contestado tu pregunta, si no, sigo a la orden para participar con ustedes. Gracias. Muchas gracias.